Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien, que todo les esté fluyendo positivamente. En esta hora quiero compartir con ustedes una enseñanza que el Señor me dio a través de la historia de un anciano que conocí a través de la Biblia. Primero vamos a orar, a darle gracias a Dios por la oportunidad. Padre, de nuevo gracias por la oportunidad que me das de estar en esta hora delante de ti. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza por la oportunidad. Le pido sabiduría y entendimiento de lo alto para saber expresar cada palabra que usted ponga en mi corazón. Yo soy un instrumento útil en sus manos, así que en ellas me pongo para que sea usted poniendo cada palabra y ayudándome a meditar en ella y a entender las profundidades de lo que nos quieres enseñar aquí. Y también te pido por quienes van a escuchar, para que tú también les des a ellos sabiduría, entendimiento y discernimiento, y que sea tu Espíritu Santo revelándoles, Dios, esta palabra maravillosa con la cual nos quieres animar en este maravilloso día. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La palabra siempre es, el capítulo siempre está larguito, está en Números 13 y habla de los 12 exploradores de Canaán. El contexto es que cuando Moisés iba pues en la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, Dios les dijo que había una tierra que manaba leche y miel. Esta tierra era Canaán. Entonces él le dio instrucciones a Moisés de que escogiera un grupo de personas para que fueran a explorar la tierra. Efectivamente, Moisés escogió 12 hombres, uno que representaba cada una de las tribus, y los convocó y les participó pues de la misión que Dios había encomendado, y era que fueran ellos, revisaran la tierra, vieran qué había allá, cómo se podía entrar, qué fortaleza, todo lo que había pues en la tierra, para ellos tener una información más clara e implementar su estrategia de conquista. Efectivamente se fueron los 12 y al regresar, luego de la exploración, al regresar, ellos le dieron un informe al pueblo. 10 de ellos dieron un informe negativo de la posibilidad de conquistar esa tierra. Entre los argumentos que dieron es que las personas que vivían allí eran gigantes, hijos de Anac, los amorreos, Amalek, los jebuseos, todos ellos enemigos de Israel. Y que efectivamente pues la tierra sí tenía leche, sí tenía miel. De hecho llevaron una prueba y era un racimo de uvas que tuvieron que cargar entre varias personas, porque como las personas que habitaban ahí eran gigantes, pues los frutos que salían de esa tierra también lo eran. Y efectivamente pues sí era una tierra buena, pero era un desafío desde el punto de vista de las posibilidades que ellos tenían. En medio de esa situación, Caleb tomó la palabra y hizo callar al pueblo y les dijo, porque de los 12 que fueron, solamente 2 dieron un reporte positivo y animaron al pueblo para que fueran a la conquista. Ellos sí vieron la posibilidad. Y entre ellos estaba Caleb y Josué. Entonces Caleb, al escuchar el reporte negativo y desalentador que los otros 10 exploradores le estaban dando al pueblo, él los detuvo y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Josué dijo eso, pero ellos siguieron con su
con su necedad de que no, que esa tierra, que Dios se enojó mucho con esa situación. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo la conquista con sus fuerzas humanas y no que en todo momento Dios había estado con ellos ayudándoles en todos los desafíos que ellos habían enfrentado. Entonces Dios se molestó con ellos. Resulta que en medio de esa situación ellos fueron a conquistar la tierra, siempre se animaron a conquistar la tierra. Y la actitud del pueblo era siempre desafiando a Dios, desconociendo el poder de Dios, una cantidad de cosas, y Dios se enojó tanto con ellos que, bueno, esa generación casi toda se quedó por allá en el desierto por no creerle a Dios. Y muchas veces nosotros, Dios nos da palabras, nos da promesas y pone sueños en nuestros corazones. Y el común denominador es que siempre son más los obstáculos, los tropiezos y las palabras negativas que las palabras de aliento. En este caso fueron 12 los que fueron a ver la tierra y solo 10 confiaron en que Dios los podía ayudar a conquistar esa tierra. Resulta que por Caleb haber tenido esa gallardía y esa fe y esa confianza en Dios, Dios se refirió de Caleb así. En Números 14, del 22 al 23, o del capítulo 24, versículo 24, no lo anoté bien aquí. 14:24 dice: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán ahí. Esa palabra se la dio Dios a Josué luego de que él alentó al pueblo a que fueran a la conquista. No tengan miedo, vamos, que eso, mejor dicho, Dios nos ayuda con eso. Dios se agradó de la fe y de la gallardía de Caleb. Si nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que el papel protagónico en esta historia la tiene Moisés, que fue quien inicialmente comenzó la misión de rescatar el pueblo de Israel y luego de la esclavitud de Egipto, y luego que Moisés muere, Dios le delega esa misión a Josué. Josué era el escudero de Moisés durante la misión. Entonces, como Josué estuvo de cerca con Moisés, él pudo entender todo el llamado, todo lo que había que hacer. Entonces, al morir Moisés, Dios le entregó la misión a Josué. Por eso es que encontramos un libro de Josué y no un libro de Caleb. Sin embargo, así como Josué peleó al lado de Moisés y se empapó de toda la situación, así mismo era Caleb. Por eso es que Dios le tenía el ojo puesto a Caleb, porque todas las batallas que dio Josué, Caleb estuvo ahí con él. Entonces, cuando llegó la hora de repartir la tierra, ellos no que fueron allá a la tierra de Canaán y los gigantes y todo el mundo se fue, pues no, vengan, nosotros les entregamos las casas. No, ellos tuvieron que dar una batalla, varias, y ellos tuvieron que arrebatar esa promesa que Dios les había hecho. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, porque cuando Dios nos da a nosotros una palabra,
Nosotros no tenemos que pelear solamente con Amalek, con los jebuseos, con los gigantes de Anak, con todo ese poco de gente que se viene y, ay, pero tú cómo vas a hacer esto, tú no tienes los recursos, en tu familia nadie ha hecho nada parecido en esto. Al mismo Jesús le dijeron, de Belén será que sale algo que sirva. Y muchas veces a nosotros se nos levanta gente así que nos desalienta para que nosotros podamos creer en esas promesas que Dios nos ha hecho. Pero la Biblia dice que Caleb tenía un espíritu diferente y que Caleb obedeció fielmente. Aquí no vemos protagonismo a Caleb. Si vemos, Caleb es como un ¿cómo se puede decir? Como una persona que no tiene mucha relevancia, pero precisamente esa es la enseñanza que Dios me ha dado. Que tú no necesitas ser famoso, salir en las redes sociales, que todo el mundo te conozca, que tú muevas el mundo con tu influencia, con tu fama. Lo que importa es que Dios se exprese de ti así. El único que va a entrar a la tierra prometida es mi siervo Caleb, porque él tiene un espíritu superior diferente. Él me creyó, él me obedeció y él hizo lo que tenía que hacer, y era pelear juntamente con Caleb para repartir la tierra a sus hermanos. Y en eso se lo pasó 45 años Caleb peleando por los intereses de otros, ayudando a Josué a cumplir la misión que Dios le había puesto a él para que ubicara a cada tribu en el lugar que le correspondía de acuerdo a como Dios lo había repartido. Pero durante esos 45 años, Caleb guardó una palabra que Dios le dio. Caleb guardó esa palabra que Dios le dio. Y esa palabra se encuentra en Josué 14, del 6 al 15, y dice lo siguiente. Una vez en medio, ya habían pasado 45 años de él haber estado peleando juntamente con Josué para conquistar esas tierras y ubicar a sus hermanos. Ya ubicados cada uno de ellos, Caleb llamó a Josué y le dijo lo siguiente. Josué, yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra junto a ti, y le trajimos noticias como lo sentíamos en nuestro corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero ¿te acuerdas, Josué, que tú y yo nos mantuvimos fiel a Jehová, nuestro Dios? Y entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto tú, Caleb, te mantuviste fiel a Jehová mi Dios. ¿Te acuerdas, Josué? Entonces, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo. Y en estos 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora que yo tengo 85 años, yo no me he olvidado de esa promesa, Josué, y tú lo sabes y tú lo escuchaste. Y yo, dijo Caleb, todavía soy un hombre fuerte, como en los días de Moisés, cuando Moisés me envió. Tenía 85 años y decía que todavía era un hombre fuerte. Así como yo era fuerte en aquel tiempo, así soy fuerte ahora, y yo no he olvidado la promesa que Dios me hizo a través de Moisés. Entonces, Josué, dame el monte que me corresponde, del cual
habló Jehová aquel día, pues tú mismo escuchaste que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Pero yo creo que Jehová está conmigo, y como Jehová está conmigo, yo los expulsaré de esa tierra y tomaré esa tierra para mí y para mi descendencia. Como Josué sabía de lo que Caleb estaba hablando, Josué lo bendijo y le dijo: Caleb, hijo de Jefone, toma a Hebrón como tu heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser la heredad de Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. Pero el nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué me dio a entender el Señor con esta palabra? Miren, Caleb no aparece como uno de los grandes paladines de la Biblia, pero Dios dijo algo de Caleb, que Caleb tenía un espíritu distinto y era un espíritu superior. Y Dios reconoció la fidelidad de Caleb, la entrega de Caleb, la convicción de la misión por conquistar la tierra, y Dios premió a Caleb y a la descendencia de Caleb por esa convicción y por esa fe que Caleb tenía. Pero esa palabra no se cumplió el mismo día que Dios se la dio. Fueron 45 años que tuvieron que pasar para que Caleb pudiera recibir esa tierra. Y no conforme con eso, la tuvo que ir a reclamar. No fue que Josué le dijo: ve, ¿verdad que por ahí tú, que no, andate? Que no, él le dijo, él le contó una pequeña historia. ¿Te acuerdas que Dios dijo esto de mí? Bueno, mira, yo todavía soy fuerte, soy valiente como cuando tenía 40 años. Imagínese la convicción que tenía este hombre de quién era él, que decía que tenía la misma fuerza a sus 85 que la que tenía cuando tenía 40. ¿Por qué? Porque era la fuerza de Jehová morando en él. Y por eso era que él se sentía. Efectivamente él fue y conquistó. Pero él le tuvo que recordar a Josué: ¿te acuerdas que Dios me prometió? Bueno, dame el permiso para yo ir a conquistar. Porque esa era otra cosa. A mí, yo me pongo a leer así entre líneas y yo veo que este hombre era un hombre de carácter, era un hombre fuerte, era un hombre determinado, era un hombre temeroso de Dios. Caleb era un hombre que confiaba en Dios, que tenía una fe increíble, porque ¿cómo va a pensar que a sus 85 tiene la misma fuerza de sus 40? Y que así como Dios lo ayuda a los 40, a los 85 también va a ir con él a pelear esa tierra. Pero una cosa muy importante, que Caleb reconocía la autoridad de Josué. Nunca, por el hecho de haber peleado codo a codo con él, se dice aquí que Caleb desconoció la autoridad de Josué. De hecho, en ese momento lo sentó, le recordó y le pidió el permiso, y Josué lo bendijo. Hay tantas cosas que entender de la vida de Caleb, que yo, cuando Dios me empezó a mostrar todo esto, yo decía: wow, qué hombre tan maravilloso, qué hombre tan maravilloso. Y no es el protagonista, no tiene un libro aquí, no es un hombre renombrado, famoso, pero mira cómo Dios habla de él. Y pasaron 45 años, fueron 45 años que él peleó por los intereses de alguien más, pero con la esperanza de que la palabra, la promesa que Dios le había dado, él la guardaba en su corazón por 45 años, y que ahora él tenía que ir a pelear por esa promesa. Él no perdió esa palabra, esa promesa, en medio de las batallas que hacía por los otros. Él peleó por los sueños de alguien más y luego peleó por sus propios sueños. La pregunta es, de todas estas cualidades,
que podemos entender que tenía Caleb, tienes tú. Él tenía una palabra. ¿Cuántas palabras tienes tú? ¿Cuántas promesas te ha hecho Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas veces te has puesto en la brecha por los sueños de alguien más? ¿Cuántas veces has clamado delante de Dios por la salud de alguien más, por los hijos de alguien más, por la salvación de alguien más, como lo hizo Caleb? Y resulta que muchas veces nosotros recibimos cuando aprendemos a pelear por lo de alguien más. Y esto nos lo está enseñando la Biblia a través de la historia de Caleb. Caleb no fue un hombre egoísta. Él fue un hombre obediente, que se enfocó en el sueño de Dios, y el sueño de Dios era darle una tierra a toda la nación de Israel. Él no pensó en su promesa personal, individual, particular. Él pensó en lo que Dios quería. Lo principal era darle la tierra al pueblo de Israel, y él se dispuso a pelear por ese sueño de Dios. Y cuando llegó su tiempo, Dios peleó con él por el sueño de él, por la promesa que Dios le había dado. Hay tantas cosas en esta palabra que se me está extendiendo mucho el video, pero aquí se habla de visión, se habla de enfoque, se habla de acción, se habla de obediencia, se habla de amor, porque pelear tú y ponerte en la brecha por los sueños de alguien más, por la vida de alguien más, por los intereses de alguien más, te edifica a ti también, y te da ventaja o la oportunidad que Dios hable de ti. Tiene un espíritu distinto porque cree en mí y no piensa solamente en lo de él, sino en lo de esta persona. Es una persona de reino. Esta persona tiene un corazón bondadoso. En esta persona yo puedo poner más, porque no se enfoca solamente en él, sino en lo que Dios, en todo lo que yo puedo hacer y quiero hacer para otras personas. La fidelidad de Caleb. Caleb no era un hombre famoso. Y la Biblia, a ver dónde más habla la Biblia ahí. Ya no se dice más nada de Caleb. De hecho, no tiene